Buenos días Martín, buenos días Fabiana, ¿cómo están? Buen ¿Cómo le día. va, Juan? Muchas gracias por este contacto. Feliz de estar acá, gracias por la invitación. Bueno, hacíamos nosotros toda una introducción con Fabiana y hablábamos de cómo han surgido un montón de emprendimientos, cómo las empresas trabajan fuertemente y constantemente en construir, una vez que construye su personalidad, de sostenerla, buscar la fidelidad con el cliente. Y aparecía un método que la mayoría de gente probablemente lo desconozca, aunque no es un término que podríamos decir nuevo, que es el de enneagrama. Juan, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mira, para resumirlo y explicarlo de la manera más sencilla posible, el enneagrama es un método de autoconocimiento que te permite ver cuáles son los talentos innatos que tenés, cuáles son los talentos que fuiste desarrollando a lo largo de tu vida por las circunstancias de tu vida que tuviste que ir desarrollando, y también cuáles son la otra cara de la moneda, cuáles son las sombras innatas que te acompañan, que son las que no permiten desarrollarte, pero que están ahí como pruebas y que una vez que las superás permiten que esos talentos que tenés brillen todavía mucho más, ¿no? Entonces, Ujú. si tuviera que explicarte qué es un método de autoconocimiento que lo que plantea es que todos los seres humanos tenemos 9 capacidades. Y de Ajá. estas 9 capacidades hay una que predomina en nuestra psiquis desde el momento en que fuimos concebidos y que nos va a acompañar hasta el momento en que partimos de esta tierra, y que a eso nosotros le llamamos la esencia de la personalidad. Y es como si fuesen los anteojos que tenemos para ver la vida, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes hayan vivido alguna experiencia con algún amigo, algún hermano, Ajá. que, que cuando vos la contás, lo contás de una manera totalmente distinta a cómo Sí, lo es cuenta verdad. esa persona que la vivió con vos. Esto tiene que ver porque en nuestra psiquis hay una huella digital, que es estos anteojos que tenemos para ver la vida, que hace que nosotros veamos las circunstancias de una manera, nos veamos a nosotros mismos de una manera, y hace que veamos la realidad de una manera. Entonces, cuando empezamos a descubrir cuáles son estos anteojos, cuál es esta huella digital en nuestra psiquis que nos acompaña, podemos empezar a entender de manera práctica y sencilla cómo hacer para desarrollarlo de la mejor manera posible y Ujú. lograr la armonía personal. O sea, el enneagrama lo que permite es que vos descubras cómo hacer para, desde vos mismo y desde tu propio arte para convertirte en ese artesano de tu propia vida, logres sacar de vos lo mejor y lograr la armonía personal que tiene Ujú. que ver con hacer lo mejor que puedas hacer, con el mayor amor que puedas hacer Claro. en todo momento, ¿no? Juan, me quedó dando vueltas. Mencionaba que todos tenemos 9 tipos de capacidades, ¿no? Exacto. ¿Se pueden pulirlas todas o el desafío es encontrar cuál merece ser pulida y cuál quizás dejarla de lado? Qué buena pregunta. Mm. El desafío está en descubrir cuál es la que predomina primero en nosotros, Ajá. primero, y que va a predominar para toda la vida. No es que eso va cambiando. Lo que cambia es nuestra personalidad, que es la interacción de las 9 capacidades actuando en nosotros, que a veces pueden estar más desarrolladas, menos desarrolladas, podemos agarrar la luz de una capacidad o la sombra de una capacidad, pero la clave fundamental primero está en descubrir cuál de las 9 es la que predomina en nosotros. Y a partir de ahí, sí, tratar de ver cómo hacer para desarrollar de la mejor manera posible el resto de las 8 capacidades. Y el arte de la vida y el arte de la armonía es tratar de, obviamente con lo que nos va pasando a todos, Ujú. tratar de sostener aquello que fuimos desarrollando, ¿no? Claro, claro. Y esto, a ver, ¿cómo lo aplicamos? Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento, ¿no? ¿Cómo lo aplico a mi emprendimiento esto? Bueno, esto es, a ver, Sí. una empresa, un emprendimiento, cualquier cosa que una ONG o mismo ustedes ahí en la radio, todo está hecho de personas. Entonces, el enneagrama apunta a la persona, apunta a la vida de la persona. Cuando vos lográs que en un emprendimiento, en una empresa, apuntar no solamente a los logros cuantitativos, sino a los logros cualitativos de la persona que está dentro de tu empresa, ese impacto no se puede medir en números, pero sí se puede medir en la calidad de la vida de la persona, sobre todo en algo que yo siempre recalco que es muy sencillo de ver, que es en la sonrisa. Vos te das cuenta cuando mirás a los ojos a alguien, Ujú. sea tu empleado, sea alguien que está con vos, o sea alguien que te cruzaste en la vida, si la está pasando bien o no la está pasando bien. Y desde el enneagrama lo que planteamos es que cuando una persona
empieza a apuntar a tener objetivos no solamente cuantitativos, numéricos, sino que tiene objetivos cualitativos para desarrollarse plenamente, empieza a tener repercusión en todas las áreas de su vida y uno empieza a darse cuenta desde la mirada, desde la actitud, porque el eneagrama lo que va es a las actitudes, es un lenguaje actitudinal, habla de actitudes sanas que hacen que una organización, una familia, un equipo de trabajo, un equipo deportivo se llene de actitudes sanas, o que esos mismos ambientes, una persona que no tiene actitudes sanas inyecte sus actitudes que son insanas, ¿no? Que son digamos no aptas para un buen desarrollo. Claro. Y a ver, me llama muchísimo la atención, ¿no? Esto de cómo hacer el test, ¿no? Para poder identificar cuál de las 9 personalidades o 9 capacidades es la que va a sobresalir y demás. ¿Cuál es el punto de partida? Es decir, ¿cómo empieza para definirse esto? ¿Con una entrevista? ¿Cómo es el arranque? Bueno, hay diferentes maneras. Nosotros desarrollamos un test de afirmaciones, donde uno empieza a cliquear en las afirmaciones en las cuales se siente identificado hoy, porque la clave es ver eso, ¿no? Es cuando terminamos de completar ese test, lo que yo puedo ver como formador de eneagrama es una aproximación de cómo se mira la persona a sí misma. Entonces lo que yo puedo ver ahí es un poco de esa mirada, primero con uno, y yo me permite ir al abordaje hacia el interior de esa persona para poder guiarla y acompañarla, ¿no? Claro. Ahora, tiene mucho de psicología esto, Juan, ¿no? A ver, esto es como todo. Si yo te digo de dónde viene el eneagrama, históricamente comprobado, tiene más de 4.500 años de antigüedad. Así que esto viene de una cultura de Oriente muy, muy antigua. Obviamente, como suele pasar, se occidentalizó este conocimiento que es muy antiguo y que viene de Oriente y se usó y se sigue usando digamos, de muy buena manera por psicólogos, psiquiatras, para la teoría de la personalidad y para ayudar a una persona a ordenar su psiquis y que en ese orden de esa psiquis pueda estar lo mejor posible, ¿no? ¿Y qué tan confiable es todo esto? ¿Qué le podemos decir a la gente? Mirá, hay una frase que mi mentor, el que me enseñó a mí de todo esto, Roberto Pérez, tiene, que me encanta, que él cuando descubrió todo esto hace 30 y pico años atrás y empezó a investigar, se juntó con una persona que sabía mucho, que lo usaban, fíjate esto, ¿no? Él, cuando descubrió esto en un libro, preguntó quién era que compraba este libro de eneagrama hace 30 y pico años, y era un monje benedictino que lo usaban para la formación de las personas que estaban en el seminario y que se estaban formando como monjes, ¿no? Sí. Y cuando se juntó Roberto con este monje, el monje, en un momento Roberto dice, bueno, pero esto es solo para psicólogos o psiquiatras o personas que tienen conocimientos para poder acompañar. Y el monje le dijo una frase que me quedó grabada hasta el día de hoy, que me encanta, que le dijo, no, Roberto, no es así. Vos tenés que dar siempre lo mejor de vos y la otra persona tomará o no tomará lo mejor. Y le dijo una frase que me encanta, que es, el alma sabe. El alma sabe. Uno sabe perfectamente lo que tiene que tomar que le hace bien y lo que no. Y yo siempre digo que el punto de partida, cualquier método de autoconocimiento, sea el eneagrama, la psicología, el psicoanálisis, que son todos válidos, siempre es la honestidad. Porque si uno se miente a sí mismo, que es lo que suele pasar, porque nos cuesta ver adentro nuestro lo que nos está pasando y nos cuesta hacernos cargo, es muy difícil hacer un camino genuino de autoconocimiento y de cambios reales. Claro. Juan, 2 preguntas en una. Primero, ¿cómo la gente se pone en contacto con ustedes o para buscar más información acerca de este tema? Y segundo, si es que van a estar dictando alguna charla o taller acá en la provincia de Tucumán en el próximo tiempo. Vamos a estar dando una charla en Tucumán, todavía no tenemos bien confirmadas las fechas, creemos que va a ser en noviembre, o en octubre, estamos ahí terminando de cerrar las fechas. Si quieren tener más información, lo que pueden hacer es meterse en nuestra página web, que es institutorobertoperez.com/diplomatura, y ahí tenemos una formación que es una diplomatura que es especialista para terapeutas, coaches o personas que acompañan a otros en el desarrollo personal, y ahí contamos un poco más sobre este método
tan práctico y tan hermoso que es el eneagrama. Bien, excelente. Juan, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Que tenga buen día. Hablamos con Juan Golf, CEO del Instituto Roberto Pérez.